Muy buenas noches, amigos televidentes. Una entrega más a Contraluz, esta vez con novedades en las noticias nacionales e internacionales acaecidas en esta semana que acaba de transcurrir. Como entrevista central tenemos al periodista, conocido periodista, ícono del periodismo dominicano, Freddy Aguaviva, periodista y escritor, con quien vamos a tener una interesante conversación. El Aeropuerto de las Américas reporta 164,000 solicitudes de sillas de rueda en lo que va de año. Presidente Abinader visitará zonas afectadas tras lluvia por disturbio tropical. Presidente Abinader comenta que sobre derrumbe de la 27 de febrero fueron 23 años en que no se actuó y yo cargo con 3 de esos. El contrato original de Aerodón, todo para aquí, nada para ti. Se registra conato de incendio en el Ministerio de Educación. Más de 1 millón de personas sin agua potable tras disturbio tropical. Salud Pública interviene el Bajo Yuna tras inundaciones. República Dominicana ocupa el 4º lugar en siniestros viales. En las internacionales, Bukele a Petro sobre elecciones en Argentina, ahora dilo sin llorar. Juez desestima demanda sobre exclusión de Trump en primarias de Colorado. Bukele asegura que está a punto de eliminar las pandillas en El Salvador. Estados Unidos estudia nuevas sanciones contra Nicaragua tras retiro de la OEA. Menos 12 fallecidos y 58 heridos al caer de un puente un autobús en Veracruz, México. Policía cree que Daniel Sancho no actuó solo en caso de asesinato. Chile repatriará a migrantes, incluidos dominicanos, en vuelos comerciales o militares. Biden habla con Israel, Qatar y Egipto para evaluar el desarrollo del acuerdo de rehenes. En los espectáculos, Shakira pacta una multa millonaria y admite fraude fiscal para evitar la prisión en España. Llega la 8ª edición del Festival Internacional de Teatro Mujeres sobre las Tablas. Romeo Santos va a la arenita de Arroyo Hondo y gestiona ayuda para los afectados de las recientes lluvias. En la semana que acaba de transcurrir hemos tenido un evento meteorológico que ha impactado el país y por ende la sociedad dominicana. A Contraluz no ha querido estar ajeno a este evento que ha afectado a numerosas familias, que ha causado muertes, heridos y un impacto muy fuerte en lo que es la agropecuaria nacional. Nosotros nos solidarizamos con todas las familias que han sufrido pérdidas humanas en este evento meteorológico que ha marcado un hito dentro de los eventos que se han dado en los últimos tiempos, porque ha sido uno de los más fuertes en nuestro país, y hacemos un llamado a la sociedad dominicana, a los partidos políticos y sobre todo a la juventud a que debemos de crear conciencia en el sentido de que cuando algo nos afecta a todos, es a todos, es a la sociedad dominicana. Todo en ese contexto debemos estar prestos a colaborar desde el gobierno dominicano hasta la más última y humilde institución pública o privada. Así que a Contraluz se solidariza con todo el país, con las personas que han sido afectadas en este evento atmosférico sin precedentes, y elevamos nuestras oraciones porque esto concluya de una manera positiva, porque la solidaridad y la unidad de la familia dominicana son un estandarte que hay que elevar en momentos de dificultades como estos. Vamos con nuestra entrevista central con el periodista
Freddy Aguaviva, que ya habíamos anunciado en la introducción del programa. Freddy, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, con un gran placer compartir contigo este espacio, con la paradoja de que yo estuve 20, 30 años entrevistándote a ti en mis programas, siempre asiduo. A mí me cohíbe entrevistarte a ti. No, al contrario. Tú eres lo que se llama un ícono de lo que es el periodismo en República Dominicana. Gracias. Tú eres de Baní. De Baní, nací en Baní. Y me dijiste que viniste a la capital a los 35 años. Yo me pasé 35 años metido en mi comarca de Baní, mi pueblito ahí. Y entonces, con algunos hitos, por ejemplo, yo en 35 años nunca dormí en la capital. Venía con alguna frecuencia, estudié en la capital, pero yo estudiaba en la capital viniendo de Baní, que había guaguas públicas que nos traían. Y entonces, tanto Maica como Expreso Banilejo. ¿Y estudiaste a dónde? Estudié en la OIM. Okay. Estudié en la OIM y venía a mis clases, pero yo nunca dormí en la capital en 35 años. O sea, que no venía de vacaciones. Y entonces yo venía a la capital, pasaba mi día haciendo gestiones, diligencias, negocios, y entonces regresaba a Baní a la prima noche, en la nochecita. A veces tenía que tomar bolas cuando estudiaba en el peaje, que era de las cosas un poquito peligrosas, porque tú tienes que esperar un camión, una camioneta, alguien que se condoliera. Todavía existía la facilidad de que tú no corrías grandes riesgos, ¿sí? En esos años 70, 80. Todavía no había tanta peligrosidad, que uno podía montarse en un camión a las 12 de la noche y ya estaba a la 1 de la mañana, estaba llegando a Baní, ahí, sí. Un poquito tiznado, pero llegábamos. Porque eran camiones de carbón. Camiones de carbón, de lo que llevaran, porque eran camiones que venían a la ciudad a hacer negocios, traían cargas. Y entonces esas cargas las dejaban en la capital y salían vacíos para Baní, para Azua, para Barahona. Y eran una gran seguridad de bolas, porque esos choferes, para no ir solo en el trayecto, daban muchas bolas. Y tú en Baní, ¿cómo te incursionas en este tema del periodismo? ¿Tú lo ejerciste en Baní o cómo te nace la inquietud? Mira, eso fue una carambola, Modesto. Eso fue una carambola por lo siguiente. Yo estaba en Baní, había estudiado administración de empresas y estaba en un proyecto empresarial que hacemos todos los banilejos. Monté un colmado. En el año 79 yo puse un colmado en Baní y entonces, al montar un colmado, empecé a moverme en la vida un poquito empresarial. Pulpería, pero ya uno manejaba hasta 1,000 y 2,000 pesos en un día. Que era bastante. Eso era un dineral. Entonces, al tener un colmado, yo tuve la facilidad. Un gran amigo mío de la infancia había ido a Estados Unidos, había venido con recursos, y entonces le dijeron que una de las grandes empresas que hacía falta en Baní, porque había una muy tradicional, era una imprenta. Dice, la imprenta está modernizándose y si se pone una imprenta moderna. Entonces el amigo mío montó una imprenta muy moderna, muy considerable. Tenía rotativas, tenía Chandler, tenía prensa offset. Entonces montó su imprenta y resulta que él no sabía de eso, ni la gente que tenía sabía de eso. Y a los año y medio ya la tenía arriba de la cabeza. Estaba desesperado. Cada vez que llegaba la nómina, que él no tenía dinero para pagar la nómina de la empresa, tenía que ir a sacar de su cuenta de banco para pagar nómina. Entonces un día me dijo, Freddy, mira, yo no sé de esto, esto me está estresando demasiado, yo no puedo estar en una empresa así. Como tú tienes tus habilidades, quédate con esa imprenta y me la pagas como tú quieras. Yo le digo, bueno, si tú sabes que no tengo dinero para comprártela y tú me la fías, a mí la imprenta me gustaba y yo tenía ideas de qué hacer con la imprenta. Pues Felipe me fió a la imprenta. Yo me quedé con la imprenta para irse pagando al paso. Entonces a mí se me ocurrió, digo, bueno, tengo una imprenta, ¿qué yo debo hacer? Darle trabajo. Así que tú no tenías idea de qué es lo que iba a hacer con la imprenta. No, pues yo nunca había tenido, no sabía. Pero se me ocurrió, bueno, lo único que yo tengo es que procurar trabajo para la imprenta. Yo digo, bueno, tengo una rotativa, si hago
Si hago un periódico, ya ese cada 15 días tengo un trabajo para producir, a poner a la imprenta a producir. Hice una revista, hice un periódico, y entonces con esos materiales más las gestiones de venta que hacíamos para la imprenta, yo empecé a salir a flote con la imprenta. Inmediatamente me monté un programa de radio y televisión, y entonces ya yo tenía completo. Cuando yo tengo, Modesto, un periódico que yo soy el dueño, y una revista que yo soy el dueño, y una imprenta que yo soy el dueño, yo tengo que estudiar periodismo, porque yo no puedo estar dirigiendo un periódico sin saber periodismo. Y entonces vine a la OIM y me puse a estudiar periodismo. En este caso no se da de que las carretas no se ponen delante de los bueyes. No, entonces, bueno, el fin es que con esa, yo al poner el colmado, que eso me ayudó mucho, al poner el colmado me fui a la asociación. ¿Cuál fue la experiencia de eso? Del colmado. Sí. Fue muy buena, porque yo empecé a innovar en el colmado, porque lo primero que me inscribí en la Asociación de Comerciantes Detallistas, porque a través de las cadenas de detallistas se compraba mucho barato y se compraba por volumen, y entonces ahí se aplicaba la política de las compras masivas, que te abaratan el costo. Y entonces me metí en la Asociación de Detallistas con la mala suerte de que a los 6 meses ya me querían de presidente. Yo hablaba bien, me paraba en la asamblea, argumentaba, qué sé yo cuánto. Este es el hombre. Yo era un gallito de pelea. No, este es el hombre que tiene que ir. Me eligieron presidente, y me eligieron presidente durante 6 años consecutivos a unanimidad. Y entonces yo me quedé dirigiendo. Inmediatamente me hicieron presidente de la Asociación de Comerciantes de la Región Sur, presidente de 44 asociaciones detallistas del sur. Ya yo las presidía todas, de todos los pueblos del sur. Había una asociación de comerciantes detallistas. Y entonces por ahí me fui al detallismo, y hasta que llegué a la capital en el año 94, que fue cuando yo vine. A los 35 años llegué a Santo Domingo. ¿Tú te consideras controversial? Bueno, yo lo que soy es directo, y no le salgo huyendo a las confrontaciones, ¿verdad? Tú tienes aquí un contraluz, que tú tienes un punto de vista generalmente encontrado, ¿verdad? Entonces yo creo que he sido muy controversial, he tenido muchos enfrentamientos, no les rehuyo, no les salgo huyendo a los enfrentamientos, y eso pues me ha hecho agotar procesos muy, pero muy fuertes que he tenido que hacer, y he echado para adelante. ¿Tu experiencia en el periodismo es positiva? Sí, muy positiva, muy positiva. Yo pienso que fue al azar que caí en el periodismo. Sin embargo, pienso, cuando me ubico así, ¿qué otra cosa puede ser? Abogado, qué sé yo. Como que primero tenía que estar en una profesión que tuviese libre pensamiento, y una profesión liberal. Y entonces el periodismo es el mejor, la comunicación, si tú la administras y si tú te manejas con criterio, y tiene algunos criterios deontológicos, tú puedes hacer un gran papel, una gran labor desde el periodismo, desde la comunicación. ¿Y escritor? A mí me apasiona ser escritor, porque para ser escritor tú tienes que ser muy buen lector. Entonces, si tú puedes leer mucho y puedes escribir, tienes la forma de comunicarte. Yo digo, bueno, los tribunales pueden decir lo que sea, a mí me importa. Ahora, yo tengo la capacidad de hacer mis propios juicios a partir de mis propias investigaciones y plantear mi criterio, mi posicionamiento en mis libros. Entonces yo en mis libros hago justicia, hago la justicia que yo creo que es la prudente, la sensata, la justa, y creo que le da una oportunidad tremenda a uno de ser escritor, porque yo, por ejemplo, en todos mis libros hasta ahora he usado la novela histórica como fuente, o lo que es una historia novelada, que tú puedes jugar con la verdad, con los hechos reales, con los acontecimientos. Sin embargo, siempre tienes una ligera licencia que te da tu derecho de autor para tú rellenar los espacios en blanco que tú no hayas podido investigar con la certeza de la cosa que esté lejos de toda duda razonable. Entonces tú expones tu criterio y asumes tu responsabilidad al escribir con estos posicionamientos que yo lo hago. Y tú que vienes del periodismo
clásico, tradicional, y ha hecho el crossover al periodismo moderno. ¿En qué cambió? ¿Qué cambió las redes? ¿Qué cambiaron la...? Ha cambiado mucho, pero son cambios tras cambios. Para bien. Por ejemplo, mira, todavía está para evaluarse si para bien, porque te voy a decir, por ejemplo, ir del periodismo tradicional al periodismo más contestatario, más abierto, más discursivo, es un cambio que se produjo en la sociedad antes de este gran cambio, que es, ahora todos somos periodistas y ahora todos somos reporteros. Tú no puedes ocultar, entonces tú andas... en la calle hay millones de reporteros, que todo el que anda con un celular en la mano es un reportero, un caminante, un reportero de alta gama. Entonces, ¿qué pasa, Modesto? La pregunta es tan interesante que tú haces, que eso es para hacer un seminario. La pregunta te dice, bueno, ¿qué ha cambiado? ¿Es para bien? ¿Es para mal? Entonces tú dices, bueno, la ligereza con que en las redes sociales se hacen acusaciones, se hacen sentencias, tú acabas con la moral, con la pulcritud, con la trayectoria de un hombre en 15 minutos. Cayó en unas redes sociales, en un influencer de estos que tienen mucho poder de comunicación, y la gente da como certera las aseveraciones que se hacen en las redes sin darle ningún proceso de depuración. Entonces eso es malo. Eso es malo. Que todo el mundo tenga la democracia de informar, la libertad de expresarse libremente. Bueno, una maravilla. Pero que la gente use ese derecho con una irresponsabilidad olímpica y que tengamos el riesgo de que cualquiera se le ocurre publicar lo que le dé su maldita gana. Y entonces que la gente que lo lee le gusta tanto el morbo que no procesa y dice, bueno, es verdad, no es verdad, vale la pena, no vale la pena. Entonces estamos en una sociedad que está realmente en un proceso involutivo. ¿Por qué? Ya dije que nos fuimos a la posverdad, que la posverdad no es más que una mentira queriéndose convertir en verdad, porque sencillamente... Una verdad que no es verdad. Una verdad que no es verdad, entonces es una ilusión de verdad. Totalmente. Y yo te digo, ¿es eso sano? ¿Es eso prudente? ¿Culturalmente conviene? Y entonces, oye, uno de los más preciados valores que tiene el hombre es su nombre, su buen nombre, su moral, sus criterios éticos, su trayectoria, su heredad, porque los viejos de uno, oye, claro. Si nuestros abuelos vieran cómo acusan a uno alegremente, salen con un machete vaciado de lado y lado a buscar a los afrentosos, ¿verdad? Los que atentan contra tu moral. Y entonces, si es para bien o para mal, yo tengo mis dudas. No siento, y cada día está peor y te voy a explicar, no siento que se estén creando mecanismos de contención de este alud de informaciones falsas, medias verdades, fake news. Y entonces ahora mismo hay un conflicto tremendo entre la inteligencia artificial sí, y la gente. Eso es un tema. ChatGPT, están despidiendo a la gente y dice, oye, es que se está experimentando con cosas que pueden atentar contra la humanidad. La inteligencia artificial se le están soltando riendas de tal manera que nosotros podemos estar poniendo en riesgo y la formación de nuestros hijos, Modesto, la formación de nuestros nietos. Vamos a una pausa obligada en esta interesante conversación con el periodista, escritor Freddy Aguaviva. Escribir libros parece que es una de tus pasiones. Cuéntanos del libro sobre Maximiliano Gómez. Sí. Que según ley se está contemplando llevarlo a Netflix. Sí, tenemos muy avanzadas las gestiones, ya tenemos el financiamiento disponible a través de la ley de cine para hacer una película que va a tratar de ser una gran película, con los apoyos que hemos logrado, con los guiones que hemos estructurado. Una película de acción, es un thriller de esos thrillers que no te dejan, que tú estás permanentemente en tensión. Y es una película histórica trascendente porque está en la etapa en donde cayó lo mejor de la juventud dominicana, la juventud
revolucionaria, la juventud progresista. No, se castró una generación. Se castró una generación completa. Entonces, el secuestro del coronel Crowley, el olor a mí no me luce hablar mucho de eso, pero sí. Bueno, pero tú todavía estabas muchachito. No, pero es un tema a discutir en cuanto a la participación de un personaje que yo sigo mucho y que estoy muy atado a él, que a Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, pero yo cargo en mi libro toda la culpa. Fíjate que yo Balaguer lo trato con las partes en que él tuvo que intervenir en la negociación para liberar al coronel Donald Crowley en el año 70, pero yo lo que hago es que demuestro con papeles, con documentos, con investigaciones, que la CIA fue que salió a matar a esos muchachos. La CIA usó unos policías, Pau Castro, que sé yo cuánto, pero la CIA asesinó al Moreno, la CIA asesinó a Otto Morales, a Min Abel Jabún, a Luis Manuel Nava, o sea, a Miriam Pinedo. Fueron acciones de la CIA directamente. Atreverse a arrodillar al poder más grande del mundo, un grupito de mozalbetes dominicanos, muchachos brillantes, muchachos valerosos. Había una, entonces, una clase. Entonces, llega un momento en que estos muchachos, cuando cae preso Maximiliano Gómez el Moreno, y ellos entienden que había un plan para matarlo, porque era de los líderes más brillantes de la izquierda dominicana, entonces ellos necesitan sacar al Moreno de la cárcel. Entonces secuestran a un coronel norteamericano. Al secuestrar a un coronel norteamericano, cayó aquí la CIA, pero era un tipo diplomático, pero por mala suerte. Y ese momento de mucha relevancia. La relevancia fue lo que causó, porque Crowley en ese momento era de los hombres más clave en América. Todo el Comando Sur de Estados Unidos, Crowley tenía un control de todo este tipo de estructura. Entonces ellos decían, bueno, este hombre no nos podemos dar el lujo de que esté ni mucho tiempo en manos de los secuestradores, porque si lo torturan y le sacan las informaciones que sabía Crowley, ni podían permitir que muriera. Entonces, ahí vienen unas negociaciones. El doctor Balaguer se manejó muy bien, dando y girando y tirando y tirando. El hecho es que se llegó a las negociaciones, inmediatamente tienen a Crowley en su poder. Los norteamericanos salieron a asesinar a todos estos jóvenes. Y digo los norteamericanos porque se oían las voces en inglés cuando estaban ordenando la matanza de Otto Morales, la de Amin Abel Jabún. Fueron asesinatos viles. ¿Eso fue uno de la cueva de...? No, los palmeros murieron el 12 de enero del 72, 2 años después, porque Crowley lo secuestraron el 24 de marzo de 1970. Pero hubo un canje. Sí, hubo un canje. Maximiliano se fue cambiado por el coronel Crowley, porque... ¿Y él fue a dónde? Ellos se fueron a México, de aquí salieron a México en la primera negociación, porque los revolucionarios exigían la libertad de 20 presos políticos, incluyendo a Maximiliano Gómez, y ellos iban a poner libertad a Crowley. Pero los norteamericanos, que Richard Nixon había dicho en ese momento que ellos no negocian con terroristas, hubo que negociar con los muchachos, hubo que darle todo lo que ellos pidieron. No hubo un solo fallo en el secuestro, todo fue ejecutado con perfección. El único fallo fue que 6 meses después, los fueron descubriendo y los fueron matando, pero en el secuestro como operativo político-militar hubo una precisión. Entonces, en ese momento se fueron a México, y de México se fueron a Europa, y ahí persiguen a Maximiliano Gómez y lo asesinan en Bruselas el 23 de mayo de 1971. Y entonces ahí termina la etapa, porque ahí quedó también muy afectada Miriam Pinedo, que fue asesinada después por el mismo MPD. ¿Y tu libro? ¿Tienes dos libros más? El banquero del presidente, todas las posibilidades. Todas las posibilidades y el banquero del presidente. ¿Sí? Son dos libros que tratan la crisis bancaria. La de Ramoncito Báez Figueroa, primero en el año 2003, y luego la de Pedro Castillo con el tema del Banco del Progreso y la estafa que le hizo a las grandes familias dominicanas. Estafó a los Vicini, a los Barletta, a los Perelló, toda esa gente fueron estafada por Pedro Castillo. Entonces, el banquero del presidente trata sobre estos temas. Y cuando en esta etapa que tú estás, ¿tiene algún libro que está en proyecto? Mira, yo estoy escribiendo, lo que pasa es que estoy escribiendo
Te dije que me había concentrado en escribir. Estoy escribiendo muchas cosas a la vez. En aquella ocasión yo llegué a avanzar tengo casi terminado, pero me cansé del tema de los banqueros. Ahora me están pidiendo que haga una serie para Netflix sobre los banqueros, ¿verdad? Como tengo todos los banqueros. Yo hice el libro de Arturo Pellerano con la quiebra de Bancrédito, yo lo tengo también. Como tengo el del Banco Mercantil. ¿Y por qué te llamó la atención esos temas? Porque afectan a la población entera. El déficit de Baninter lo estamos pagando nosotros, Modesto, durante 23 años. Hemos pagado miles, decenas y cientos de miles de millones. Todos los meses nosotros tenemos que pagar el déficit cuasi fiscal. El déficit cuasi fiscal que tiene el Banco Central es por haber pagado un dinero que no era necesario. Y entonces, ese tema afectaba a la totalidad de la población dominicana. Y por eso me concentré en los bancos. La gente dice que como tengo todos los libros de los banqueros, que haga una serie para Netflix. Ajá. Y yo hasta le puse nombre, le puse Banfia. Es una forma de recoger todo este tipo de... ¿Y por qué tú nunca te has aspirado en política? ¿Por qué tú no? Nunca he tenido la tentación de aspirar en política, y participo en todos los procesos de elección. Bueno, tú fuiste un apoyador, sí. Le diste un empuje tremendo. No conocía a la mamá de mi hijo. No conocía esa característica tuya de estratega. Pues realmente tú fuiste que armaste esa estrategia. Bueno, para que ganara. Dio resultados, pero tú diste una gran ayuda. Ella te agradece mucho porque fue notable. Tú tenías un poder ahí en la provincia, y tiene todavía. Tiene tu gente muy, muy fiel. Entonces, no me gusta la política para aspirarnos. Yo sí me gusta manejar estrategias, manejar proyectos. ¿Te consideras exitoso? Yo he sido muy exitoso, gracias a Dios. Debo decirte que ahí están los hechos. Yo he ganado procesos donde me han mandado a eso específicamente. El presidente me ha llamado y me dice, mira, tenemos problemas en tal provincia. Entonces, son retos. Entonces tú te mides, porque si tú dices, mira, el caso, por ejemplo, más notable fue cuando Wilton Guerrero estaba a 45 días de las elecciones. Estaba 22 puntos por debajo de Vicente Castillo en Baní, en la provincia de Peravia. Yo fui a una actividad con él. Bueno, y entonces el presidente me llamó Danilo, fui donde el presidente, y me dijeron textualmente, yo necesito esa senaduría, no podemos perder la provincia de Peravia. Y Wilton está con 22 puntos abajo, hay que ayudarlo. Y me mandó para allá y yo gané las elecciones. Entonces... ¿cómo lo dices? ¿Tú sigues incidiendo en la provincia? Sí, claro. Ahora mismo tenemos la campaña de Mercedes Rodríguez, que es la candidata a diputado principal, lo que es diputada, sigue siendo diputada. Sigue siendo diputada 2 veces, sí. Y ahora va por su tercera elección y está muy bien posicionado. O sea, hasta ahora mismo no tenemos duda de que gana su diputación. ¿Cómo tú transitas de periodista a escritor? Fue muy fácil. Oye, ¿por qué? Cuando empiezo a estudiar en el 86 el periodismo, yo entré al MPD, al Movimiento Popular Dominicano, en el año 70, en el mismo año que secuestraron al coronel Crowley. Y cada vez yo le quería preguntar a alguien de que, mira, háblame del secuestro del Crowley. Mira, muchacho, el diablo, no hable de eso, que todo el que habla de eso lo matan y se... Entonces me asustaban tanto cuando yo intentaba, pero ¿qué pasó con el secuestro de Crowley? Que mataron, que nadie quería hablar de eso, Modesto, nadie. En el 86, cuando yo empiezo... Tenía un manto de misterio. Un manto de misterio, pero hermético. Y entonces, cuando yo empiezo a estudiar periodismo, que empiezan a ponerte tareas, mira, investigación, que sé yo cuánto, redacción, semblanza, yo empecé a tomarle el gusto a la investigación periodística. Y entonces yo me voy a entrevistar a Platón, Winston Franklin Vargas Bardet, que se llama Platón. Platón fue de los intercambiados por Crowley. Yo conocí a Platón en el 86 e inmediatamente me propuse con él hacerle una entrevista sobre el secuestro de Crowley. Como él había sido... él viajó fuera, estuvo fuera. Sí, él estuvo fuera, él era el único miembro del Comité Central que estaba preso en La Victoria, único miembro del Comité Central hasta que llegó el Moreno, que cuando llegó el Moreno, Maximiliano Gómez, entonces eran ellos dos, pero eran los jefes de
del MPD. Platón se va a México y se fueron a Francia cuando no se pudieron poner de acuerdo con los cubanos, porque fueron a Cuba y de Cuba se fueron a Europa. Platón se va a Francia y después se va a Bélgica. Entonces yo entrevisto a Platón y con la entrevista de Platón yo me di cuenta que había un filón ahí de informaciones tan interesantes que no cabían en un reportaje, no cabían en una semblanza, no cabían en una crónica. Y yo digo, bueno, yo necesito seguir investigando esto, porque una entrevista me llevó a la otra. Entrevisté a todos los presos políticos que habían liberado, los entrevisté porque quería saber qué había pasado con cada uno. Fui cogiendo un volumen de material y digo, bueno, de aquí solo un libro resuelve este problema. Porque ¿Y quién te invita a ti a entrar al MPD? Bueno, yo entré al MPD en el año 70, cuando llegué al bachillerato. Yo entré al Liceo Francisco Gregorio Villini, al bachillerato, que estaba el plan de la reforma. El plan de la reforma, tú pasabas de sexto a primero del bachillerato, primer grado de la secundaria, y entonces en los liceos, cuando están haciendo las inscripciones, los grupos, el FEFLA, el Flavio Suero, sí, el UNER, todos los frentes reformistas, el PRD, cada partido tenía un frente estudiantil. Sí. Entonces ese frente estudiantil, quienes me acorralan y me hablan, son la gente del FEFLA, del Flavio Suero, y me dicen, mira, me gustó, bueno, fueron los primeros que me abordaron, y me gustó la idea de actuar en política, y me integré en el Flavio Suero, me metí seguido al MPD. Un paso automático. Pero era clandestino. Clandestino, ultra clandestino. El MPD tenían código militar y todo eso. Códigos militares, armas militares. Yo hubo una vez que andaba con una granada, una 12 recortada y un revolvón Enriquillo de eso. O sea que había que estar preparado para la lucha en ese momento. Pero tú no eras comunista. Mira, yo venía del cristianismo. Yo salí de la iglesia cristiana pentecostal al MPD. Entonces, no venía con idea comunista, yo venía con idea religiosa y Jesús y la Biblia. Yo te recito la Biblia de cabo a rabo. Todavía me acuerdo de los salmos, de los artículos de la Biblia. Consejo a los periodistas Nobel, a los que están participando ahora activamente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Mira, es esencial. Juan Bosch, una vez alguien que le preguntó que cómo podía tratar de ser un buen escritor, le dijo, mire, los karatecas son buenos karatecas cuando tiran patadas perfectas, buenas patadas, es un buen karateca. Pero para tirar una patada perfecta tiene que tirar muchas patadas, miles de patadas y patadas hasta que perfecciona. Si usted quiere ser un buen escritor, tiene que escribir mucho, escribir, que se va a ir perfeccionando. Entonces yo le digo a los periodistas dos cosas. Primero, es imposible usted ser comunicador si usted no lee, si usted no se prepara, si usted no se edifica. Yo te he visto a ti que tú has venido a tirarme para lo hondo aquí, pero tú te preparas, tú te has preparado. Sí, claro, todo lo que tú has hablado me ha ido sorprendiendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el periodista necesita tener dos cosas. Primero, si usted quiere vivir del periodismo, tiene que hacerse un buen periodista. Usted no puede ser un hombre mediocre, un reporterito, un cuartillero, sino que usted tiene que hacerse un buen periodista. Segundo, y un consejo muy importante para mí, que empecé la vida análoga en el periodismo y ya he tenido que pasar a la etapa digital. Es necesario capacitarse en las nuevas técnicas del periodismo. Nos están cogiendo adelante aquellos que ahora, los jovencitos, tienen todas las herramientas en sus manos para hacer un gran periodismo. Entonces, seamos modernos, seamos digitales, seamos actualizados, hagamos el upgrade de nosotros pasar de periodistas análogos a periodistas digitales, porque ya el mundo no vuelve hacia atrás. Ya el mundo es de aquí hacia adelante, seguir avanzando, y estamos obligados nosotros a ponernos a la altura de esas demandas. Para ir concluyendo, tú que tienes dentro de tu haber la característica de estratega, que eso no se habla mucho, pero a mí me consta, que tú cambió el tema sustituyó las redes sociales
el encuentro cara a cara de los políticos con los votantes? ¿O tú crees que eso sigue siendo un elemento todavía fundamental? El cara a cara, y son de las recomendaciones, el cara a cara es insustituible. Es insustituible. Tú puedes sustituir casi todas las otras etapas de las estrategias de campaña, casi todas se pueden sustituir. Sin embargo, el cara a cara no es posible, porque la gente te da tu voto cuando te abraza, cuando tú lo tocas, cuando tú le hablas, cuando tú le dices su nombre. Y eso yo les recomiendo. Yo he manejado en este proceso 12, 15, algunos 20 candidatos en la pre, ¿verdad? Y han salido y me ha ido muy bien. Pero ¿qué pasa? Yo le digo, sal todas las tardes a abrazar gente. Abraza gente. Tú no te vas a acordar a quienes tú has abrazado, pero ellos sí. Pero ellos se van a acordar que tú fuiste y diste un abrazo. Y cuando te vean en la foto, y no, esa muchacha pasó por aquí, me dio un abrazo y me habló. Entonces, el cara a cara, Modesto, no es sustituible. Sin embargo, ya la estrategia de comunicación es tan moderna, yo te hago un diseño de estrategia que tú puedes segmentar tu mensaje y llevárselo a quien tú quieras con todos los lujos de detalle, porque las redes sociales tienen plataformas digitales que te llegan a todos los blancos de público, y eso ya está muy técnico, muy estructurado, y hay que saber cómo manejarlo. Y al tema de la literatura y a la escritura, ¿qué tú le aconsejas a los estudiantes de periodismo que están incursionando en muchas universidades? ¿Tú no eres docente? No, yo no soy docente. Mira, yo lo que le aconsejo es lo que te decía ahorita. El periodismo puede tener, los jóvenes, los escritores, pueden tener la posibilidad de salvar a nuestra generación, a nuestra civilización. Ya no es una generación. Esta civilización podría colapsar si nosotros somos arropados por la inteligencia artificial. ¿Qué nos queda como resguardo? Que los jóvenes puedan encontrar libros como estos, de todas las categorías, que los jóvenes se dediquen a estudiar y a escribir, dejar señales de que existió una generación, que existió una civilización con capacidad de hacer cosas. Nuestro legado cultural, nuestra identidad cultural no puede perecer, y para que no perezca, los jóvenes que están incursionando en la literatura y en el periodismo tienen una altísima responsabilidad de dejar huellas, dejar rastros de que esta civilización existió y existió para bien. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias por estar ti. Déjame decirte, yo te voy a hacer una concesión. Yo te he entrevistado muchísimas veces. Yo no he sido entrevistado nunca en mi vida, en todos los años que tengo en el ejercicio, con una entrevista tan cálida, tan sentida, tan... Te preparaste y me sorprendiste. Yo vine aquí a hablar de Van Inter y meter preso a gente y ladrones. Oye, Modesto, estás haciendo un papel pero muy interesante, extraordinario. Gracias. Me ha encantado, me ha impresionado. Bueno, concluimos este programa a contraluz, esperando que Su Mundo TV.